Estamos pues estudiando el libro de Jeremías. Jeremías realmente fue un gran profeta que vio la caída de su nación. Jeremías, muchos han dicho que él vio el atardecer o el ocaso de su nación, ya que él vio el juicio de Dios sobre la casa de Judá y sobre todo el territorio de Judá. Entonces dijimos que Jeremías, él alcanza a ver a 5 reyes de la familia de Josías, ¿ok? Siendo el ministerio de Jeremías de 40 años. De esos 40 años, 18 años fueron bajo Josías y el resto, que fueron 22 años, fueron en estos otros 4 reyes que le siguieron a Josías. Sí. De hecho, bueno, los 3 reyes que vemos aquí, Joacás, Joacim y Sedequías, fueron hijos de Josías, y el rey Joacim fue nieto de Josías. Joaquín, perdón, fue nieto de Josías, ¿ok? Así que vamos a ir viendo eso más adelante, ¿sí? Pero nos quedamos con esto. Jeremías duró 40 años de ministerio, 18 fueron de Josías y el resto, los 22, fueron bajo estos reyes que realmente fueron malos, ¿ok? Entonces empieza un rey niño a los 8 años de edad y podemos leer de Josías en Segunda de Reyes 22 al 23, podemos leer en Segunda de Crónicas 34 al 35 y podemos leer, bueno, de los tiempos de Josías también podemos ahí ver en Jeremías capítulo del 1 al 4:4, ¿sí? Y luego se hace mención de Josías hasta el capítulo 22 versículo 10. De hecho, hay una mención de Josías en el libro de Primera de Reyes capítulo 13, cuando Dios le dice a Jeroboam, que fue el primer rey de Israel, ya del Israel dividido, de la parte norte, que iba a venir un rey que iba a destruir el altar que había hecho Jeroboam. ¿Y quién creen que era ese rey? Era Josías. Así que esas son todas las menciones que la Biblia dice acerca de este rey. Y se lo digo de esta manera porque, bueno, a mí me gusta mucho leer la historia de Josías y pues entre más sepamos de este personaje, es mejor para saber todo lo que hizo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver a modo de una cronología. La Biblia nos dice que a los 8 años de edad Josías empieza a reinar, ¿sí? Entonces estoy aquí leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 2, capítulo 34, ¿sí? Entonces dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 31 años, ¿ok? Sabemos que Josías empieza a reinar en el 640 a.C. Sabemos que los años antes de Cristo se cuentan eh, al revés, ¿verdad? Se van restando. Entonces Josías empieza a reinar en el 640 a.C. y él dura 31 años en el trono. Si consideramos que Josías empieza a los 8 años más 31 años, entonces podemos decir y podemos sacar su fecha de muerte, su edad cuando él murió, perdón, que él murió a los 39 años. ¿Sí? Realmente un rey muy joven. Entonces tenía 8 años. Dice aquí la Biblia en el versículo 2, segunda de Crónicas 34:2, dice, Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el 8º año de su reinado, así que si Josías tenía 8 años más 8 años, entonces a los 16 años Josías empieza a buscar a Dios, ¿sí? Entonces podemos decir, a lo mejor menospreciar a un joven de esa edad, pero a esa edad Josías empieza a buscar a Dios, y a lo mejor alguien puede decir, no, pues esa edad no es para buscar a Dios, ¿verdad? ¿Qué hacen los jóvenes de 16 años? Pero realmente Josías empieza a buscar a Dios a esa edad.
Y nos dice la Biblia que aquí en el año 12º, o sea, 12 años después de su reinado, o bueno, en el año 12, cuando Josías tenía 20 años, dice que empieza a limpiar a Judá e Israel de la idolatría. Sí, dice aquí, en el año 12º empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los altares paganos, las imágenes de la diosa Aserá, así como los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despedazados las imágenes para el culto de acera, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que le habían ofrecido sacrificios. ¿Sí? Ahora, no voy a leer todo por cuestión de tiempo, de que no estamos estudiando Josías, pero sería bueno que ahí ustedes estudien Josías. Por eso ya les di las citas, pero si seguimos leyendo nos damos cuenta que, bueno, les doy aquí, dice, en el año 18 de su reinado. 18 más 8 nos da 26. Entonces, cuando Josías tenía 26 años, el resto del capítulo nos dice que manda a reparar el templo. Encontramos ahí la historia tan famosa y tan emotiva de que se encuentran los rollos en el templo, ¿sí? Y que Josías se rasga sus vestidos porque sabe que no estaba haciendo bien la voluntad de Dios. Y como prueba de ello, él empieza celebrando esa gran Pascua que no se había celebrado desde tiempos del rey David, me parece. Y ahí pues Josías hace unas reformas, ¿ok? Él les lee el libro de la ley, etcétera, al pueblo, y pues Josías, él tenía todo la devoción hacia Dios. Él hace todo lo posible por hacer la voluntad de Dios, cumplir lo que Dios les estaba mandando, ¿sí? Entonces, la Biblia ya no nos dice qué más hizo Josías dando fechas de su reinado, ¿sí? Pero lo próximo que leemos de él, hasta el capítulo 35, leemos que Josías muere en la batalla de Megiddo. ¿Y por qué muere en la batalla de Megiddo? Porque el rey Necao venía pasando por Israel, y el rey Necao de Egipto le dice que no se entrometa porque él venía de parte de Dios. Y de hecho el autor de Jeremías nos dice que realmente sí Necao traía ese encargo de parte de Dios, y pues ya no sabemos detalles de eso, pero sabemos que Dios puede hablar a cualquier persona, no a cualquier rey, aun cuando no sea de Israel, ¿sí? Entonces Josías muere ahí en la batalla de Megiddo a los 39 años, y sabemos que Josías muere en el 609 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, si restamos 640 menos 609, ¿sí? Nos da un total de 39 años, que son los años que vivió Josías. ¿Ok? Realmente muere a la edad joven. Él, siendo un joven, aún muere Josías. Y pues muere como resultado de una necedad, porque quizás él no le creyó al faraón, quizás le advirtieron que no lo haga, pero bueno, sabemos que ningún hombre en esta tierra más que nuestro Señor Jesús, ningún hombre es perfecto, así que Josías muere a causa de su desobediencia o de su incredulidad, no sé cómo decirlo, ¿ok? Me gustaría leer algunos versículos que hablan de lo que hizo Josías, de lo bueno que hizo Josías. Estoy en 2 Crónicas 34. El versículo 2 dice: Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. 2 Crónicas 34, 2. Entonces, fíjate lo que hizo Josías. Hizo lo recto, anduvo en los caminos sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. Este muchacho comienza a buscar a Dios, y como resultado del buscar a Dios, ya lo dijimos, empieza a actuar.
Y el resultado de buscar a Dios realmente es que Dios nos va a llamar a hacer algo, ¿sí? Cuando alguien empieza a buscar a Dios, tiene que haber un resultado, tiene que haber un actuar, ¿ok? No, es imposible que alguien que realmente busque a Dios. Podemos decir que un cristiano va a la iglesia, se congrega y todo, pero aun cuando se vaya a la iglesia, no es exactamente buscar a Dios, ¿sí? Porque la intención de buscar es precisamente esa, que yo busco para encontrar algo. Entonces el buscar requiere una acción activa de la persona de que quiere hacer algo, ¿verdad? Hasta que lo encuentra. Cuando encontramos a Dios, es que Dios nos pide hacer algo, y a Josías le pidió limpiar Israel. ¿Ok? Fíjense lo que dice aquí, dice: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue aquí lo que, después de que Josías le dieron esta profecía? Bueno, de hecho esta fue una profecía que le dieron a Josías, perdón, que él se humilló, su corazón se conmovió y se humilló delante de Dios, ¿sí? Entonces fíjense las acciones aquí que marqué: oíste, tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios, ¿sí? Entonces Dios ve, y hemos visto eso, ¿verdad? En la Biblia, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, que Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Y da gracia a los humildes. Entonces, cuando Dios ve esto, cuando Dios ve que nos humillamos, Él entonces actúa a favor de nosotros. Y en el caso de Josías, ¿cuál fue? Creo que lo tengo aquí. Dice: he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta, ¿sí? Entonces, la recompensa para Josías fue una buena vida, ¿sí? Él no iba a ver el mal que Dios iba a hacer sobre su tierra, ¿sí? Dios iba a actuar, y Dios iba a esperar a que Josías muriera. Imagínense que que Dios nos dijera eso, ¿sí? Vas a tener una buena vida, no vas a ver tiempos de guerra quizás, porque te has humillado delante de mí y me has buscado de todo tu corazón. Entonces quizás a lo mejor esa promesa no sea para nosotros, pero sigue siendo el mismo Dios, que Dios nos recompensa cuando le buscamos. Dios nos llama a hacer cosas cuando le buscamos. Y realmente somos utilizados por Dios cuando le buscamos. Entonces, para recordar, Jeremías empieza en el año 626 a.C. su ministerio. Tenía aproximadamente 27 años. Y el rey Josías tenía 21 años, porque dice Jeremías, leímos en el estudio pasado, que en el año 3 del reinado de Josías es que Dios llama a Jeremías. Entonces Josías tenía 21 años, y podemos imaginárnoslos así: dos jóvenes, dos muchachos trabajando juntos para el servicio de Dios, ¿sí? Y realmente eran jóvenes, veintitantos años los dos, ¿verdad? Estaban en su década de los 20. Entonces Dios puede llamar a personas a cualquier edad, realmente. Josías, mucho más joven, a los 16 años, empieza a hacer algo que Dios le había dicho que hiciera: limpiar su país, ¿verdad? Entonces, si lo compaginamos con la cronología, obtenemos que Josías tenía 21 años cuando Dios llama a Jeremías al ministerio, ¿sí? Entonces tenía 21 años cuando Dios llama a Jeremías. Y aquí tenemos una cronología más completa. Josías reina a los 8 años, a los 16 años busca a Dios, a los 20 años limpia a Judá e Israel de la idolatría,
y a los 21 años llama a Jeremías. A los 21 años de Josías, Dios llama al profeta Jeremías. A los 26 años de Josías, repara el templo, encuentra el libro, celebra la Pascua y finalmente a sus 39 años muere en la batalla de Megiddo. Aquí tenemos entonces una cronología incluyendo ahora a Jeremías en la vida de Josías. ¿Ok? Entonces podemos decir que a partir del 627 a.C., lo que después de ahí hizo Josías, Jeremías estuvo ahí presente, podemos decirlo así. Podemos imaginar que Jeremías estuvo presente en la reparación del templo, escuchó cuando encontraron el libro de la ley y pues muy probablemente estuvo presente ahí en esa gran Pascua que celebró el profeta Josías. Ahora vamos a hablar un poco de la situación política que estaba pasando fuera de Jerusalén, fuera de Judá en ese tiempo. Había dos grandes potencias que rodeaban o que estaban, una al norte y otra al sur de Judea. Y una era Egipto y la otra era Asiria. ¿Ok? En el tiempo en el que estamos leyendo, en el tiempo de Josías, parece ser que Egipto y Asiria eran aliados. ¿Sí? Entonces podemos verlo de esta manera. Tenemos aquí a la pequeña Judá, donde reinaba Josías. Al sur tenemos, bueno, al norte tenemos a Asiria. ¿Sí? ¿Quién fue Asiria? Recuerden, los asirios fueron los que derrotaron a la parte norte de Israel. ¿Sí? En los tiempos de Jeremías y Josías, lo que estamos estudiando, para ese entonces Israel ya había caído desde hace varios años antes. ¿Ok? Me parece que Israel ya había caído desde los tiempos de Ezequías, ¿sí? Rey de Judá. ¿Ok? Bueno, entonces los asirios fueron los que derrotaron a al Israel, a la parte norte. Y tenemos al sur a Egipto. Sabemos quién es Egipto, ¿verdad? Y por lo que leemos en el libro de Jeremías, podemos entender que Egipto tenía cierta influencia sobre Judá. ¿Ok? Porque cuando muere Josías, Egipto pone a un rey que él quiere sobre Judá, un rey vasallo. Entonces podemos entender que Egipto tenía cierta influencia y cierto poder sobre las decisiones de Judá. Igual no en los tiempos de Josías, pero sí después de Josías. ¿Ok? Entonces podemos verlo así, ¿verdad? Dos naciones grandes que rodeaban la pequeña Judá. Ahora habíamos dicho que teníamos al rey Josías y el profeta Jeremías. Ambos jóvenes empezaron a sus 20 años de edad, ¿sí? Que iban en contra del pecado de una nación, de Judá, ¿ok? Sin embargo, aunque tenemos este buen equipo, rey bueno, profeta de Dios, entendemos que el pecado en la nación de Judá nunca paró, ¿sí? Aún con el rey Josías, el pecado nunca paró. Y como muestra de ello vemos el mensaje de Jeremías incluso en los tiempos de Josías. Porque Jeremías capítulo 1, 2 y 3 nos hablan de lo que Jeremías dijo en los tiempos del rey Josías. ¿Ok? Y ahí vemos lo siguiente, miren. Estas son las acusaciones de Dios a Judá en los tiempos de Josías, incluso en los tiempos de Josías. ¿Sí? Entonces Dios les dice, estoy en 2 de Crónicas capítulo 2, estoy agarrando algunos versículos del 2 a modo de resumen. ¿Sí? Dios dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Por tanto contendré aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Sí? Entonces, estas son las acusaciones que Dios hizo. ¿Sí? Dios les decía,
Bueno, ¿y qué maldad hallaron de mí, verdad? ¿Qué tienen contra mí? ¿Por qué se fueron tras otros dioses? ¿Sí? Entonces Dios les dice, por tanto yo voy a pelear con ustedes. ¿Sí? Y fíjense, Dios haciendo como un tono de sarcástico, un tono de sarcasmo, diciendo, ¿acaso alguna nación cambia sus dioses? Y eso es algo chistoso porque de hecho ninguna nación hemos escuchado, o creo yo en la historia, que haya cambiado sus dioses. Siempre los griegos, los romanos tuvieron sus mismos dioses. Nadie cambió sus dioses más que los judíos, ¿ok? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Fíjense lo que dice ahora. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, Dios aquí le está diciendo que de alguna manera ellos confiaron en Asiria y en Egipto. Ya vimos que Asiria y Egipto se encontraba uno al norte y uno al sur de Judá, ¿verdad? Y Dios les está diciendo, les está acusando que prefirieron confiar en ellos, ¿sí? Por eso aquí dice a modo de ejemplo, dice que prefirieron beber el agua del Nilo o el agua del Éufrates. El río Nilo es de Egipto y el río Éufrates es de Asiria, ¿sí? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y eso es algo importante que debemos de entender del castigo, que realmente sí es Dios quien ejecuta el castigo, pero la razón principal es la maldad, ¿sí? ¿Por qué se castiga? Por la maldad, por la rebeldía. Se tiene que castigar la maldad y la rebeldía, ¿ok? Entonces Dios va a hacer lo mismo con su pueblo, con sus hijos. Si un hijo es rebelde, si un cristiano es rebelde, si un cristiano está en maldad, Dios tiene que castigar esa maldad, ¿sí? Y Él se las va a ingeniar, se las va a ver para hacernos entender y llevarnos al arrepentimiento. Y si no, lee ahí Hebreos capítulo 12 que habla acerca de la reprensión, donde dice que Dios al que ama, al hijo que ama, castiga, ¿sí? Y azota, dice, a todo el que recibe por hijo. ¿Okay? Entonces tenemos el mismo Dios y es el mismo Dios que nos puede castigar, nos puede reprender para hacernos volver al arrepentimiento. Y es lo que Dios quería hacer aquí con su pueblo, ¿sí? Que ellos volvieran al arrepentimiento. Dice aquí, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echaste como ramera. Fíjense la acusación tan grande, ¿sí? Y Dios ha dicho que la idolatría es prácticamente como la fornicación, ¿sí? Entonces dice aquí, dice, también de ahí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Los amigos que tú crees tener, las naciones que tú crees que te van a ayudar, dice, al fin y al cabo, esas naciones Dios también las desechó. Y sabemos por la historia que los asirios fueron derrotados por los babilonios. Así que Asiria, los asirios que habían derrotado al Israel del norte, Dios se las estaba arreglando para que ellos cayeran en manos de los babilonios. Dice, ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses.
¿Y qué es lo que Dios acusa aquí? Que ellos prefirieron hacer a un pedazo de madera a su padre y a una piedra decir que los había engendrado. ¿Sí? Entonces, Dios le dice, así como tienes ciudades, muchas ciudades, así también tienes dioses. Y Dios estaba diciendo exactamente lo malo que estaba. Y esto es una verdad. Cuando pecamos, cuando alguien peca, Dios sabe exactamente lo que hicimos, ¿verdad? Y Dios estaba acusando exactamente la maldad que el pueblo estaba haciendo. Sin embargo, en el capítulo 3, Dios les invita al arrepentimiento. Fíjense, dice, ve y clama estas palabras hacia el norte, le dice a Jeremías, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo el frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. ¿Sí? Y fíjense que este mensaje fue para la parte norte, ¿verdad? Aunque bien ya no estaban los reyes en tiempos de Josías, ya no había reyes en la parte norte, aún había gente de Israel. Entonces Dios le estaba invitando a que se arrepintieran. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré a Sión. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Sí? Convertíos, vuélvanse. Dios le estaba invitando al arrepentimiento. Entonces, Dios estaba castigando, bueno, Dios estaba acusándoles, pero también Dios les estaba invitando a que se arrepintieran, a que volvieran a Él, ¿sí? Y Dios estaba dispuesto a retener su castigo, como siempre lo ha estado dispuesto, ¿verdad? Dios se detiene en su castigo o en su juicio cuando la persona se arrepiente, ¿sí? Y eso lo vemos a través de toda la Biblia. Si tan solo el pecador se arrepintiera, Dios detuviera su juicio. Pero vemos que Dios destruye un Sodoma y Gomorra porque la gente no se arrepintió. Vemos que Dios destruye el mundo en los tiempos de Noé porque la gente no se arrepintió, ¿verdad? Entonces vemos en el libro de Jeremías que Dios continúa con su plan porque Judá e Israel nunca se arrepintieron, ¿ok? Entonces, el castigo pudiera venir de Egipto o de Asiria, que eran dos naciones grandes comparados con la pequeña Judá, ¿sí? Sin embargo, Dios estaba preparando un castigo aún mejor. Y si leemos al principio de Jeremías, en el capítulo 1, Dios le da a Jeremías una visión. Y Dios le dice a Jeremías, le da a ver una olla hirviendo. Y Dios había dicho que él iba a derramar esa olla hirviendo sobre Judá. Y podemos entender que a cualquiera que le cae una olla hirviendo, pues es algo muy malo, ¿sí? O sea, cualquiera que le cae agua hirviendo, sabemos que no le va a ir bien. Sabemos que va a ser muy desagradable lo que sigue después de ahí, ¿sí? Y que incluso la persona puede morir. Esa misma figura de la olla hirviendo es la que Dios estaba preparando. Y como toda olla hirviendo, al principio cuando le prendemos al fuego, la olla tarda algunos minutos para empezar a hervir. Así Dios estaba preparando su castigo y estaba apenas burbujeando esa olla. ¿Y saben cuál era esa olla? Dios estaba preparando otra nación más grande aún, que era Babilonia. Y aunque todavía Babilonia no venía a Judá, eso lo leemos capítulos después, esa olla se estaba preparando porque los babilonios derrotan a los asirios, y eso lo vamos a ver después, la fecha exacta, ¿sí? Pero Dios estaba preparando un castigo aún mayor y estaba levantando esta nación para la Judá desobediente.
Entonces, volvemos a este mapa, podemos ver que Egipto está abajo y Asiria arriba, ¿verdad? Como decíamos, y Babilonia estaba más o menos por esta parte donde está Ur de los caldeos. Aquí estaba creciendo esta nación y estaba ocupando el lugar de los asirios y estaban empezando a hacer guerra ahí para ocupar ese lugar hasta que Asiria es completamente vencida, ¿ok? Ahora, el rey de Egipto viene desde el sur y tiene que pasar por Judá, Jerusalén, bueno, por Judá e Israel para ir a ayudarle al rey del norte de Asiria. Y en ese ayudar, bueno, en esa guerra es cuando el rey Necao de Egipto le dice a Josías que no se entrometa porque él va al norte y él en realidad por la historia conocemos que él iba a ayudar a Asiria a pelear con Babilonia, ¿sí? Y fue cuando el rey Necao le dijo a Josías, no te entrometas, porque lo que yo hago Dios me lo ha dicho. Y realmente el libro no dice que así fue, ¿verdad? Entonces, el rey Necao iba, Josías se le entromete en Megiddo, y es ahí cuando muere, es cuando leemos esa parte en 2 Crónicas 35. ¿Ok? Ahora aquí vemos donde se ubica Megiddo, ¿sí? En la parte norte de Israel, ¿sí? Es aquí donde el rey muere, ¿verdad? Venía el rey Necao de Faraón desde acá abajo, eh, hacia el norte, Josías se le entromete y conocemos ahí la historia que una flecha le atraviesa el pecho, el hombro me parece, y Josías pues muere ahí en su carro en camino a Jerusalén. ¿Ok? Dice el capítulo, bueno, vamos a leer aquí, dice, entonces sus siervos le sacaron de aquel carro y le pusieron en un segundo carro que tenía y le llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a los que están escritos en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. 2 Crónicas 34, del 24 al 26. Entonces, estas lamentaciones no las tenemos disponibles. Están escritas en el libro de los lamentos, pero no es el libro de lamentaciones, ¿sí? Para que no nos confundamos. Las lamentaciones que tenemos en la Biblia son lamentaciones de Jeremías por su pueblo, ¿ok? Pero las lamentaciones o los lamentos que Jeremías escribe por Josías no las tenemos disponibles. Simplemente tenemos la mención de que se escribieron, ¿ok? Debió haber sido una, pues una conmoción nacional, ¿verdad? Todo Judá llorándole a Josías. Dice aquí, toda Jerusalén hicieron duelo por Josías. Entonces debió haber sido algo muy grande, un funeral pues bastante grande porque había muerto un buen rey, ¿sí? El rey que había encaminado al pueblo o tratado de encaminar al pueblo a Dios, el rey que había reparado el templo, el rey que había hallado los libros de la ley, ¿sí? El rey que había hecho reformas, ¿sí? Finalmente había muerto a los 39 años de edad. Fueron 18 años de Josías, fueron 18 años de Jeremías a un lado de Josías. Y los próximos años que le quedaban al profeta, realmente su situación cambió. Porque los reyes que le siguen, los hijos de Josías, ninguno fue bueno. Al contrario, fueron hostiles con Jeremías. Entonces el profeta no se imaginaba este punto, no se imaginaba lo que le vendría. Y así como Jeremías, cada cristiano
cada uno de nosotros podemos ser un Jeremías, porque estamos llamados a predicar a una sociedad o a ser ejemplo a una sociedad que está mal. Dice la Biblia que somos luz y que somos sal, ¿verdad? Y bueno, somos la luz del mundo, ¿verdad? La sal también. Somos luminares, dice Filipenses, en medio de una generación perversa. Somos la sal que detiene que el mundo se descomponga, ¿verdad? Y estamos llamados a ser de luz, como el profeta Jeremías. Y puede que nadie nos haga caso. Así como a Jeremías nadie le hizo caso, puede que también a nosotros nadie nos haga caso. Por Jeremías entendemos que él predicó 40 años a un pueblo rebelde que jamás se arrepintió. Así que si tenemos un ministerio en donde la gente no hace caso, siempre recordemos a Jeremías, ¿sí? Y podemos recordar la vida, los hechos de Josías, nos puede entusiasmar, pero luego vemos que Josías muere por una necedad y nos puede ahí pues desanimar un poco, ¿verdad? Pero sabemos que Josías fue un hombre. Todo buen hombre en la Biblia, Josías, David, Daniel, Josué, aunque no nos menciona quizás lo malo que hicieron, sabemos que no eran perfectos. Pero hay un mejor Josías que es el Señor Jesús. Él sí, cuando leemos de él fue un hombre perfecto y sobre él es que podemos tener ese ejemplo de vida, ¿verdad? Josías se equivocó, fue una buena persona, fue un buen rey, Josías se equivocó, pero Jesús no se equivocó. Así que si eres como yo de que se decepcionó un poco cuando lees que Josías se murió por una necedad o por una desobediencia, siempre apuntemos y miremos a Jesús. Si necesitamos el mayor ejemplo, es Jesús, ¿sí? Así que vamos a dejar hasta aquí. El próximo estudio vamos a ver lo que Jeremías empieza a vivir con estos hijos de Josías, lo que cómo la situación geopolítica cambia y cómo todo esto cambia a la vida del profeta Jeremías. Pero aún así, aun cuando las cosas se ponen mal, Dios estaba de parte de Jeremías. Y Dios le había dicho a Jeremías que él era como columna de hierro, como un muro de bronce, como una ciudad fortificada, que nadie iba a poder contra él, ¿sí? Así que vamos a continuar con este estudio después, en la tercera parte del libro de Jeremías. Dios les bendiga y gracias.